Muy bien, continuamos con la cebolla del conflicto. Y bueno, la diferenciación entre necesidades e intereses pues es fundamental en un análisis de conflictos, ya que pues abre ventanas de oportunidad para acuerdos innovadores. Para entender este concepto vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que dos hermanos pues están peleándose por una caja de 100 naranjas que recibieron de regalo de su abuela. Cada uno de los hermanos pues reclama la propiedad de las naranjas hasta que finalmente deciden dividirlas, quedándose cada uno con 50. Sin embargo, esta solución a la primera vista pues es justa, pero no deja satisfechos a los hermanos. Entonces uno de los hermanos pues pregunta: ¿para qué quieres las naranjas? Y pregunta finalmente el menor de los hermanos esta cuestión de que para qué quería las naranjas. Entonces el otro hermano contesta: necesito las naranjas para elaborar mermelada, contesta el mayor. Y en cambio yo quiero hacer jugo de naranja con la pulpa, replica el menor. De modo que la mejor solución es que cada uno pues se quede con el insumo que le interesa. Y bueno, en este ejemplo de la naranja pues trae a colocación pues el hecho de que en los conflictos podemos defender ciertas posiciones, reclamos y planteamientos formales, como por ejemplo estas naranjas pues son mías porque la abuela me las regaló. Sin embargo, a veces los contrincantes, en este caso los hermanos, simplemente nos estancamos en discusiones estériles y repetitivas. La pregunta ¿por qué quieres las naranjas? Esta pregunta del hermano menor pues ayuda a clarificar pues los intereses. Las escuelas de negociación pues nos enseñan que difícilmente se puede ponerse uno de acuerdo sobre posiciones, porque pues estas son como escudos, consignas detrás de pues las cuales hay una fuerte presión social y muchas veces el ceder pues es signo de debilidad. En cambio, al enfocarse sobre los intereses, se puede lograr acuerdos más equilibrados y abrir nuevas opciones, lo que comúnmente pues se llama agrandar la torta, que se conoce coloquialmente. Esto significa que en una negociación pues se puede abrir el espectro de opciones y temas para lograr un equilibrio entre las partes. En vez de dividir pues la torta en dos partes equitativas, se sugiere pues por así decirlo, hornear una torta más grande y con más ingredientes para repartirla en función de los gustos y las necesidades de cada uno. Básicamente a esto se refiere el concepto de la cebolla del conflicto. Ahora sí, la cebolla del conflicto, pues esta herramienta se basa en una analogía de la cebolla y sus capas. La capa externa representa las posiciones que asumen las partes públicamente y que suelen defender con mucho fervor, y debajo de esta capa visible se encuentran los intereses, es decir, motivaciones y objetos concretos pues que buscan los actores. Y por último, el núcleo. El núcleo de la cebolla lo constituyen las necesidades que permiten a los elementos básicos que necesitamos y que no son negociables, como por ejemplo un ingreso mínimo para sobrevivir o el derecho a expresarnos en nuestro propio idioma. La herramienta de la cebolla pues se utiliza para preparar la negociación, diseñarla o para analizar un conflicto específico. También permite validar las propias motivaciones en el conflicto y reflexionar sobre las posiciones e intereses del otro. En términos generales, pues las negociaciones constructivas deberían superar las discusiones sobre las posiciones y centrarse en los intereses. Las necesidades pues son rara vez
parte de una negociación porque difícilmente se dan discusiones sobre aspectos elementales para que las partes pues accedan a hablar sobre sus intereses e incluso sobre sus necesidades, y es necesario pues crear un ambiente de confianza y tranquilidad. Y en periodos de estabilidad, cuando las relaciones son buenas y la confianza es alta, nuestras acciones y estrategias pues pueden derivarse de nuestras necesidades básicas. En situaciones más peligrosas o volátiles y cuando exista pues desconfianza, pues es probable que deseemos mantener ocultas nuestras necesidades básicas, porque hacerlas conocer a otras personas pues podrían revelar nuestra vulnerabilidad y posiblemente otorgarles aún más poder sobre nosotros o nosotras. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para la elaboración de la cebolla del conflicto? Número 1, pues es dibujar una cebolla con 3 capas. La primera representa las necesidades, la segunda los intereses y la última las posiciones. Número 2, identificar de las necesidades, intereses y posiciones de los grupos involucrados. Y número 3, discutir las posiciones y acciones de los grupos para fortalecer o mejorar sus necesidades e intereses. En este punto sugerimos una pregunta que orienta la búsqueda de posiciones, es decir, ¿qué dicen los actores respecto al conflicto? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de la cebolla. Aquí tenemos choferes versus gobierno, y bueno, en la parte de los choferes nos dice que pues es la mejora de las vías con medidas de presión, menos desgastes, el ahorro de combustible, el ahorro del tiempo, estabilizar y asegurar la economía y seguridad. Y por parte del gobierno pues es asignar un presupuesto para aliviar contingencias, preservar el orden público y la paz social y mantener una buena imagen de su gestión. Y finalmente, para terminar, la herramienta de la cebolla del conflicto. Cuando se utiliza la herramienta, pues la utilizamos como punto de entrada y parte integral para procesos de medición y para la identificación de necesidades para la planificación y ejecución de la intervención. Y vamos a continuar con el árbol del conflicto. Muy bien. El árbol del conflicto pues es una herramienta gráfica y se utiliza la imagen de un árbol para seleccionar aspectos clave de los conflictos. Esto tiene como propósito pues estimular la discusión sobre las causas y efectos de un conflicto y ayudar a grupos a ponerse de acuerdo sobre el problema central. Y bueno, al utilizar esta herramienta, muchas cuestiones pueden ser vistas como causas y como efectos del conflicto. Esto puede constituir la base de una discusión útil y no existe ninguna razón por la que gráficamente pues los mismos aspectos no puedan aparecer en ambos lugares, ya que muchas veces los efectos y consecuencias de un conflicto alimentan las causas del conflicto. Y bueno, vamos a ver en la siguiente imagen que nos brinda un ejemplo de la forma en que esta herramienta fue utilizada para clarificar el problema central, las causas, los efectos del conflicto sucedido en el municipio de Socobá, es del departamento de esta ciudad, por el pedido de renuncia del alcalde y el resultado del análisis del conflicto que atravesó el municipio definió el cambio del alcalde por uno nuevo. Y aquí podemos ver, dice las causas. El alcalde pues presenta informes, ineficiencia, no ejecución, anuncio de censura, corrupción, intereses políticos.
y pues nos da como resultado la ingobernabilidad. Y en la parte de arriba pues que son nuestras consecuencias: no cumplimiento, violencia, insensatividad, censura y cambio, nuevo alcalde, convulsión, confrontación. Entonces es así como se elabora un árbol del conflicto. Arriba pues vamos a colocar las consecuencias, en medio pues es el problema y en las raíces es las causas. Entonces definamos estos pasos para la elaboración. Número 1, dibujar un árbol con tronco, raíces y ramas. Número 2, identificar el conflicto que se va a analizar. Número 3, anotar en tarjetas factores importantes del conflicto. Número 4, poner tarjetas en los lugares correspondientes. Tronco es igual al problema clave. Raíces son las causas y en las ramas pues son los efectos. Número 5, discutir sobre las causas, es decir, efectos y la identificación del problema. Y finalmente, para terminar esta herramienta del árbol del conflicto, cuando se utiliza la herramienta, se utilizará para la discusión y documentación de las causas y efectos del conflicto. Y bueno, a continuación vamos a ver la última herramienta, que es el mapeo de actores.